Hola mis amigos, espero que se encuentren lo mejor posible y que hayan disfrutado de la conferencia general. Antes de comenzar, me gustaría que me compartieran en los comentarios cuál fue el discurso que más les tocó el corazón y por qué. El día de hoy queremos saludar a Ana María Palma Ruiz, de Durán, Guayas, Ecuador, Magdalena, de Posadas, Misiones, Argentina, y a muchos más que se comunicaron, pero no nos indicaron desde dónde nos ven. Entre ellos, Kenny Guzmán, Yolanda Irene Arias, José Luis Alcántara Chamorro, Rosa Amelia Labarrera Paredes y Nubia Esperanza. Les recuerdo que suscribirse al canal es completamente gratis y mientras más suscriptores tengamos, más YouTube promueve el canal para que así nos ayude en la obra misional. También quiero aprovechar para darle un saludo a unos amigos personales de Colombia, Ivonne y Oscar Díaz, y a Juan Carlos y Gloria Malaver. Ahora comenzaremos con la lectura del manual para esta semana. Veamos. 7 a 13 de abril. Alzad vuestras voces para declarar mi evangelio. Aproximadamente un mes después de haberse unido a la iglesia, Parley P. Pratt fue llamado al desierto a predicar el evangelio. Thomas B. Marsh llevaba de miembro incluso menos tiempo cuando se le dijo: «La hora de tu misión ha llegado». Igualmente, Orson Pratt, Edward Partridge y muchos otros habían sido bautizados recientemente cuando recibieron su llamamiento misional. Quizás haya una lección en ese modelo para nosotros en la actualidad. Si sabes lo suficiente como para aceptar el Evangelio restaurado por medio del bautismo, sabes lo suficiente como para compartirlo con los demás. Por supuesto, siempre queremos aumentar el conocimiento que tenemos del Evangelio, pero Dios nunca ha dudado en llamar a los indoctos a predicar su Evangelio. De hecho, nos invita a todos a que abras tu boca para declarar mi Evangelio. La mejor manera de lograrlo no es por medio de nuestra propia sabiduría y experiencia, sino por el poder del Espíritu. Historia de la fe y la caída de Thomas Marsh. Pocos relatos de la historia de la Iglesia se han utilizado como advertencia con tanta frecuencia como el de Thomas B. Marsh. Marsh, quien fuera el primer presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, abandonó la Iglesia en 1838. Más adelante se arrepintió y recobró todos los derechos de miembro en 1857. Su importancia en los primeros años de la Iglesia se pone de manifiesto en el hecho de ser el único destinatario de 2 revelaciones de doctrina y convenios, y de haber recibido instrucciones específicas en otras 4. Marsh se escapó de su casa a los 14 años y se mantuvo a sí mismo con varios puestos de trabajo en Vermont y Nueva York hasta un poco después de cumplir 20 años. Entonces se casó, se estableció en Boston y encontró trabajo en una empresa diseñadora de tipos, en donde trabajó varios años. Estudiaba la Biblia y las sectas religiosas, pero sintió que surgiría una nueva iglesia, la cual tendría la verdad en su pureza. En 1829, Marsh afirmó: «Creí que el Espíritu de Dios me dictó que hiciera un viaje hacia el oeste». En consecuencia, viajó con un amigo a la zona oeste de Nueva York y se quedó allí durante 3 meses. En cierto momento, una mujer le preguntó si había escuchado hablar del libro de oro que encontró un joven llamado José Smith. Marsh tuvo grandes deseos de saber en cuanto al asunto y visitó Palmira. Encontró a Martin Harris en la oficina de imprenta de E. B. Grandin, donde se acababan de imprimir las primeras 16 páginas del Libro de Mormón. Dado que José Smith se encontraba entonces en Harmony, Pensilvania, Harris lo llevó a ver a Oliver Cowdery, quien, en sus palabras, me dio toda la información sobre el libro que yo deseaba. Muy complacido con todo lo que aprendió, Marsh regresó a su hogar en Boston y compartió su nuevo conocimiento con su esposa, quien también creyó que era de Dios. Desde este momento y durante aproximadamente un año, mantuve correspondencia con Oliver Cowdery y José Smith y me preparé para viajar al oeste, escribió Marsh.
tras enterarme por carta que el día 6 de abril de 1830 se había organizado la Iglesia de Jesucristo, continuó. Me mudé a Palmyra, condado de Ontario, en septiembre de ese año y llegué a la casa de José Smith con toda mi familia. Durante ese mes fui bautizado por David Whitmer en el lago Cayuga y unos pocos días después fui ordenado elder por Oliver Cowdery con 6 élderes en la casa del padre Whitmer. Más tarde, durante ese mismo mes, se llevó a cabo la segunda conferencia de la Iglesia en Fayette, Nueva York. Durante la reunión, José Smith recibió revelaciones para 4 personas, entre ellas una para Thomas Marsh, ahora conocida como Doctrina y Convenios 31. La revelación es rica en contenido. Algunas palabras son similares a otras revelaciones de los primeros tiempos y algunas promesas e instrucciones son personales para Marsh y su familia. El Señor le dijo a Marsh que le bendeciría a él y a su familia. Sí, a tus pequeñitos. En ese momento, él tenía 3 hijos, el mayor de los cuales tenía 9 años. Marsh fue llamado a servir como misionero y se le dijo que sus pecados le eran perdonados. Se le aconsejó ser paciente, no ultrajar, orar siempre y prestar oído al Consolador. La revelación contiene una promesa intrigante. He aquí, te digo que serás cual médico para la Iglesia, pero no para el mundo, porque no te recibirán. Véase Doctrina y Convenios 31:10. ¿Qué significa este título? Fue reconocido como doctor en medicina para ayudar a los miembros con necesidades de salud, o tenía esto un significado de carácter más religioso, tal vez, como alguien llamado a ministrar o sanar a otras personas espiritualmente. Solo se mencionan 2 ocasiones en que Marsh ayudó a miembros con enfermedades físicas y no contaba con ninguna capacitación médica especial. El término médico del alma es tan antiguo como Sócrates, y otras iglesias han utilizado los términos doctor para la iglesia o doctor de la iglesia durante cientos de años. La última parte del versículo, pero no para los del mundo, porque no te recibirán, agrega ambigüedad. Un siervo fiel. Hay muchas indicaciones de que durante varios años Thomas Marsh siguió humildemente el consejo que recibió. Fue ordenado sumo sacerdote en 1831 y sirvió en misiones en 1831 y 1832. Se mudó con su familia a Sion, condado de Jackson, Missouri, en 1832. Se estableció con ellos junto al río Big Blue y prestó servicio como presidente de la rama Big Blue. Junto con otros miembros de la iglesia, fue expulsado a la fuerza del condado de Jackson en 1833 y se mudó al condado de Lafayette para el invierno y después al condado de Clay. Fue llamado al Sumo Consejo en Missouri en 1834 y designado, junto con otras personas, para recibir una investidura de poder espiritual en la casa del Señor en Kirtland, Ohio, que se encontraba entonces en construcción. Conforme a la revelación, Marsh partió hacia Kirtland en enero de 1835, predicó por el camino y llegó en abril. Sin que él lo supiera, durante sus viajes había sido llamado al Quórum de los 12 Apóstoles, recientemente organizado en febrero. Fue ordenado poco después de su llegada a Kirtland. Por antigüedad y revelación, fue nombrado presidente del Quórum, a pesar de que todavía era relativamente joven, con unos 35 años. Al mes siguiente, Marsh y otros miembros de los 12 partieron a los estados del este a servir una misión y regresaron en septiembre. Aquel otoño y aquel invierno asistió a la escuela de los élderes y a la escuela de hebreo en Kirtland. También participó en la preparación espiritual para la investidura de poder que esperaban que llegara con la dedicación de la casa del Señor en Kirtland. Marsh asistió a la dedicación el 27 de marzo de 1836, así como a la asamblea solemne 3 días después. El mes siguiente emprendió el viaje a Missouri para regresar con su familia y predicó mientras viajaba. De julio a septiembre visitó ramas de la iglesia en Illinois, Kentucky y Tennessee. Surgen problemas. Para el año siguiente, las relaciones entre los 12 apóstoles se habían deteriorado significativamente. Fue una época de intensificación de conflictos
y descontento dentro de la iglesia en Kirtland. Entre los 12, la juventud y la falta de experiencia, la ausencia de un orden de autoridad entre ellos, así como los desacuerdos sobre sus funciones, sus propósitos y los límites de su autoridad, ocasionó una falta de armonía. Esas dificultades se agravaron por la distancia y las dificultades de comunicación, ya que algunos residían en Kirtland y otros en Missouri, y los miembros del quórum de ambos lugares a menudo eran llamados a servir en una misión en otro lugar. Con la esperanza de fortalecer la unión del quórum, Marsh regresó a Kirtland en julio, solo para darse cuenta de que algunos apóstoles habían partido para servir una misión en Gran Bretaña y otros habían apostatado. En busca de consejo, Marsh visitó a José Smith, quien dictó una revelación para él, ahora conocida como Doctrina y Convenio 112. La revelación fue una fuente de mucha guía y consuelo para Marsh, así como de severa amonestación. Se le dijo: «Te son perdonados todos tus pecados. Y yo, el Señor, tengo una obra grande para ti. Conozco tu corazón y he oído tus oraciones. Tú eres el hombre al cual he escogido para poseer las llaves de mi reino, en lo que concierne a los 12. Y cuán grande es vuestro llamamiento». Sin embargo, el Señor también le dijo que había algunas cosas en su vida con las que yo, el Señor, no quedé muy complacido. A Marsh se le aconsejó: «Sed fieles delante de mí». Y se le dijo a él y a los 12: «No seáis soberbios, no os sublevéis en contra de mi siervo José, sino purificad vuestro corazón en preparación para la proclamación del Evangelio». Doctrina y Convenios 112 contiene también un versículo que se cita a menudo: «Sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones». Las relaciones entre los 12 mejoraron durante una temporada, y en septiembre, Marsh, José Smith y otros partieron para servir una misión en Canadá. Al regresar a Far West, Missouri, Marsh continuó con sus esfuerzos por fortalecer la iglesia y prestar su apoyo a José Smith. Un duro golpe afligió a la familia Marsh el mes de mayo, cuando su segundo hijo, James, murió repentinamente a la edad de 14 años, tras una breve enfermedad. José Smith pronunció el sermón en su funeral. Una separación. En cuestión de meses, Marsh, como sucedió con muchos otros antes, cayó víctima de una actitud de apostasía. Fue uno de los varios santos de los últimos días a quienes les perturbó la relación cada vez más violenta entre los miembros de la iglesia y sus vecinos de Missouri. También contribuyó a su descontento cada vez más profundo el infame incidente de la nata que se produjo en agosto o septiembre de 1838 entre la esposa de Marsh, Elizabeth, y Lucinda Harris, la esposa de George W. Harris. Según George A. Smith, estas mujeres habían acordado intercambiar leche de sus vacas para hacer queso, pero, infringiendo su acuerdo, Elizabeth presuntamente se quedó con la nata, el sobrenadante que es la parte más sustanciosa, antes de enviar el resto de la leche a Lucinda. Según Smith, el asunto fue presentado al quórum de maestros, después al obispo y después al sumo consejo, y todos hallaron culpable a Elizabeth. Marsh, insatisfecho, apeló a la primera presidencia, que estuvo de acuerdo con las decisiones anteriores. Ofendido aún más por esta cadena de acontecimientos, se dice que el ya frustrado Marsh declaró que defendería el carácter de su esposa aunque tuviera que ir al infierno por ello. En algún momento del otoño de 1838, Marsh partió de Far West con su familia y empezó a oponerse activamente a los santos. Hizo una declaración jurada en octubre de 1838 que detallaba sus inquietudes concernientes a actos de violencia y destrucción que él creía que estaban planeando o llevando a cabo los miembros de la Iglesia contra sus vecinos de los condados de Caldwell y Davis,
y también indicaba su temor de que todos los mormones que se negaran a tomar las armas, si fuera necesario en las dificultades con los ciudadanos, serían fusilados o se les daría muerte de alguna otra manera, y que ningún disidente mormón podría abandonar el condado de Caldwell con vida. Orson Hyde agregó su firma en apoyo a estas afirmaciones de Marsh. De 1907, a pesar de que la declaración de Marsh era la única prueba en contra de los santos que se presentó a los funcionarios de Missouri, George A. Smith más tarde declaró: esta declaración jurada presentada ante el gobernador de Missouri resultó en la emisión de una orden de exterminio en virtud de la cual se expulsó a unos 15,000 santos de sus hogares y residencias, y miles perecieron a causa del sufrimiento originado al enfrentarse a este estado de las cosas. Desdeñado por aquel que fue su amigo y apoyo, José Smith describió duramente la declaración jurada de 2 páginas de Marsh, diciendo que contenía las más viles calumnias, maledicencias, mentiras y difamaciones hacia mí y hacia la iglesia que su inicuo corazón pudo inventar. Los amargos sentimientos de Marsh hacia la iglesia lo mantuvieron alejado durante casi 20 años. En algún momento, a mediados de la década de 1850, habiendo perdido a su esposa y padeciendo problemas de salud, Marsh tomó la determinación de volver a unirse a la iglesia. Lamentaba lo que había hecho y se arrepentía de ello de manera humilde y sincera. En una carta dirigida a Heber C. Kimball en Salt Lake City, Marsh se lamentaba diciendo: «El Señor podía arreglárselas muy bien sin mí y no ha perdido nada, aunque yo cayera de las filas. Pero, oh, ¿qué he perdido yo?». Marsh explicaba además: «Me reuní con G.W. Harris y se ha producido una reconciliación entre nosotros». Tras la llegada de Marsh a Salt Lake City en septiembre de 1857, Brigham Young le permitió que dirigiera la palabra a los santos. Con una voz debilitada, Marsh explicó su apostasía y pidió perdón. «Con frecuencia he querido saber cómo comenzó mi apostasía, y he llegado a la conclusión de que debí haber perdido el Espíritu del Señor, el cual salió de mi corazón. Tuve envidia del profeta, se alteró mi percepción y pasé por alto todo lo que era correcto. Dedicaba todo mi tiempo a buscar el mal. Después, cuando comenzó a guiarme el diablo, resultó fácil que la mente carnal tomara el control, la cual es el enojo, la envidia y la ira. Lo sentía en mi interior, me sentía enojado e iracundo, y una vez que se marchó el Espíritu del Señor, como dicen las Escrituras, quedé cegado. Perdí los estribos y deseé que todos los demás también estuvieran enojados». Después de sus palabras, Brigham Young pidió un voto para readmitir a Thomas B. Marsh como miembro de pleno derecho de la Iglesia, y ninguna mano se elevó para oponerse a ello. Ezra Taller, de escéptico a creyente, por Matthew McBride. En otoño de 1830, Ezra Taller vivía en el municipio de Farmington, Nueva York, con su esposa, Elizabeth, y sus hijos. Tenía cerca de 40 años y había dedicado varios años a la construcción de puentes, diques y molinos en la región. Anteriormente, ese mismo año, algunos obreros que trabajaban para él le hablaron de los rumores que circulaban sobre José Smith y su traducción del Libro de Mormón. Taller rechazó la historia como blasfemia y se sintió indignado al respecto. Su brusca reacción se debió, en parte, al hecho de que conocía a la familia Smith, ya que anteriormente había contratado a José, a su padre y a sus hermanos para trabajar en proyectos cerca de Palmira. La idea de que José tradujera y publicara un libro de escrituras era totalmente incongruente con lo que Taller sabía de aquel joven sin educación. Taller se preocupó al descubrir que varios de sus familiares estaban empezando a interesarse por el Libro de Mormón. Mientras se encontraba fuera durante unos días, su hermanastro y su sobrino fueron a caballo a escuchar la prédica de Hyrum Smith. Cuando Taller regresó, los reprendió y les exigió que
no volvieran a llevarse mis caballos para escuchar predicar a esos miserables blasfemos. Ellos sostuvieron que había algo interesante en ello y que yo tenía que ir a escucharlo. Thayer seguía sin convencerse, pero su hermano vino a visitarlo poco después desde Auburn, Nueva York, a unos 60 kilómetros al este. Él también deseaba obtener más información acerca del Libro de Mormón, y pidió a Thayer que fuera con él a escuchar la prédica de los Smith. «No se me hallará en pos de tan falsa ilusión», replicó Thayer. Su hermano insistió en que no tenía nada de malo ir a escuchar. Después de todo, Ezra conocía a la familia Smith. Thayer accedió a ir a regañadientes. Un domingo, a principios de octubre, los dos hermanos recorrieron unos 20 kilómetros hasta la granja de los Smith en Manchester, al sur de Palmyra. Al llegar, encontraron una gran cantidad de personas que llenaban la parcela donde se encontraba la casa de troncos de Joseph Smith, padre, y se extendían hasta el camino. Decidido a escuchar lo que se decía, Thayer se abrió paso entre la gente para colocarse cerca del estrado, en la parte del frente. Cuando Hyrum Smith empezó a predicar, la renuencia de Thayer desapareció. Posteriormente escribió acerca de la experiencia que vivió ese día. Cada palabra me llegó a lo más profundo del alma. Pensé que cada palabra iba dirigida a mí. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Yo era muy orgulloso y testarudo. Muchos de quienes estaban allí me conocían. Me senté para recuperarme antes de atreverme a levantar la mirada. Después del sermón, Hyrum le mostró a Thayer una copia del Libro de Mormón. Cuando lo tomó y lo abrió, de inmediato lo embargó un gozo exquisito. Cerró la portada y preguntó: «¿Cuánto cuesta?». Pagó los 14 chelines y tomó el libro. Cuando Martin Harris, que se encontraba cerca, afirmó que el libro era verdadero, Thayer contestó: «No necesitaba decírmelo, porque yo sabía que era verdadero tan bien como él». Al llegar a casa, Thayer se dio cuenta de que, aunque él estaba totalmente convencido, otra cosa era que sus familiares, amigos y vecinos lo entendieran, y más aún, que creyeran como creía él. Entre sus vecinos se corrió la voz de que Ezra Thayer, respetable hombre de negocios, era ahora Ezra Thayer, creyente en José Smith y en su Biblia de oro. La casa de Thayer no tardó en rebosar de vecinos deseosos de disuadirlo. Él lo relató así: «Estuvieron en mi casa todo el día e hicieron creer a mi esposa que yo estaba loco y que iba a perder a mis amigos y todas mis propiedades». Cuando Thayer intentó razonar con una pareja metodista acerca de su nueva fe, ellos rechazaron bruscamente sus argumentos, lo que llevó a la esposa de Thayer, Elizabeth, a desesperarse. «Mi esposa comenzó a llorar», escribió, «y dijo que yo estaba loco, que eso me arruinaría y que ella me iba a abandonar». Él consiguió aplacar sus temores, pero su nueva fe pronto sufriría más ataques. Se llevó su ejemplar del Libro de Mormón a la población cercana de Canandaigua, donde sus amigos, nada impresionados con el libro, se turnaron para darle su opinión. Cuando le preguntaron si todavía seguía creyendo, les contestó: «No podía decir que lo creía, lo sabía». El editor de un periódico local dijo que él podía decirme que yo no sabía nada en cuanto a Dios si no había recibido una educación liberal. Thayer demostró su sencilla fe y dio testimonio de Dios y del Libro de Mormón. A raíz de esos encuentros, Thayer tuvo una visión o un sueño en el que apareció un hombre que me trajo un pergamino y me lo mostró, y también una trompeta, y me dijo que la soplara. Le dije que yo nunca había tocado una trompeta y me dijo: «Puedes soplar, inténtalo». Me la puse en la boca y soplé, y emitió el sonido más hermoso que jamás he escuchado. El significado del sueño pronto llegaría a ser evidente para Thayer. El domingo siguiente, Thayer volvió a Manchester para reunirse con otros creyentes. En esta ocasión, conoció a José Smith y le relató su experiencia con el Libro de Mormón.
aceptó la invitación de José de ser bautizado y se desplazó a unos cuantos kilómetros hasta el estanque de un molino donde Parley P. Pratt lo bautizó a él y a otras personas, entre las que se encontraba un hombre llamado Northrop Sweet. José Smith los confirmó. Poco después de su bautismo, Thayer y Sweet fueron llamados al ministerio en una revelación, actualmente Doctrina y Convenios 33, dictada por José Smith cerca de Fayette, Nueva York. En ella, la voz de Dios les mandó: «Alzad vuestras voces como con el son de trompeta, para declarar mi evangelio a una generación corrupta y perversa». Ese pasaje le recordó a Thayer su sueño. Concluyó así: «El pergamino era la revelación acerca de mí y Northrop Sweet. Oliver Cowdery era el hombre que llevaba el pergamino y la trompeta. Abrid vuestra boca», entonaba la revelación, exhortando a los misioneros recién llamados a hacerlo sin cesar. Pero Ezra Thayer y Northrop Sweet respondieron de manera muy diferente a este mandato. Sweet pronto se separó de José Smith para fundar lo que denominó la Iglesia Pura de Cristo. Él y otras 5 personas comenzaron a celebrar reuniones, pero este precoz cisma no siguió creciendo. Thayer, por el contrario, inmediatamente comenzó a ayudar a difundir su nueva fe. Hizo los arreglos necesarios para que José Smith fuera a predicar a su granero y animó a su familia, amigos y vecinos para que asistieran. En el día en cuestión, su granero, que medía unos 15 por 5 metros, estaba lleno a rebosar, y los asistentes escucharon sermones de José y Hiram Smith, así como de otros 4 misioneros llamados recientemente Cowdery, Pratt, Peter Whitmer hijo y Siba Peterson. En diciembre, Thayer organizó otra reunión, esta vez en Canandaigua. Al principio intentó conseguir un centro de reuniones metodista para celebrar la reunión, pero le denegaron el permiso, así que reservó el tribunal. Esa noche, Sidney Rigdon y otras personas fueron hasta la casa de Thayer, y él los acompañó a Canandaigua y se encargó de la puerta, mientras Rigdon predicaba. Debido a las profundas experiencias espirituales que le llevaron a convertirse, Thayer actuó de acuerdo con el llamamiento que la revelación le hizo a que compartiera sus creencias, a pesar de los riesgos para su reputación y su forma de ganarse la vida. Posteriormente escribió: «Cuando Dios muestra a un hombre algo así, por el poder del Espíritu Santo, él sabe que es verdad. No puede dudarlo». Llamamiento de Orson Pratt a servir. Por Matthew McBride. Orson Pratt fue un niño inquisitivo y curioso. Recordaba que, a temprana edad, tenía muchas serias impresiones en cuanto a Dios y a un futuro estado. Aunque sus padres, Jared y Charity Pratt, no estaban afiliados a ninguna iglesia en particular, alentaron a su hijo a leer la Biblia en busca de respuestas a sus muchas preguntas. Su lectura únicamente despertó más preguntas. Como Pratt diría más tarde, la familia se contaba entre los pobres de este mundo. Recordaba que una serie de desgracias los mantuvo en los abismos de la pobreza. Debido a su situación precaria, los padres de Pratt lo enviaron a la edad de 11 años a trabajar en los campos de otros granjeros a cambio de alojamiento y alimentos. Durante casi 9 años, Pratt trabajó como jornalero para varios granjeros en diversos lugares que abarcaban un extenso territorio desde Ohio hasta Long Island. Aunque se sentía zarandeado de un lado a otro sin un lugar permanente para vivir, señaló que las primeras impresiones de la moralidad y la religión que mis padres me habían inculcado siempre permanecieron conmigo y le sirvieron de ancla. Pratt siguió sintiendo la preocupación de estar preparado para un futuro estado, pero no fue sino hasta el otoño de 1829 que comenzó a orar sinceramente para recibir guía espiritual en su vida. Más tarde escribió: «En las silenciosas sombras de la noche, mientras que otros descansaban sobre la almohada, solía retirarme a un lugar secreto en los campos o praderas solitarias y me inclinaba ante el Señor
y oraba durante horas. Resumió lo que sentía en aquel momento así: el mayor deseo de mi corazón era que el Señor manifestara su voluntad concerniente a mí. Él persistió en sus oraciones mientras trabajaba en granjas a cambio de alojamiento y alimentos, cerca de la casa de su familia en Canaán, Nueva York, hasta septiembre de 1830. Ese mes recibió la visita de su hermano mayor, Parley. Solo unas semanas antes, Parley P. Pratt había encontrado el Libro de Mormón y se había convertido a la iglesia que había fundado su traductor, José Smith. Habiéndose bautizado hacía poco y habiendo sido ordenado a predicar, Pratt, ya mayor, viajó al este a Canaán, resuelto a compartir su entusiasmo por su nueva fe con su familia. Aunque sus padres creían en parte, Parley más tarde señaló: mi hermano Orson, un joven de 19 años, lo recibió de todo corazón. Lo que Orson Pratt oyó en el mensaje de su hermano satisfizo sus anhelos espirituales y se bautizó el 19 de septiembre, cuando cumplió 19 años. Unas semanas después de su bautismo, se marchó a Fayette, Nueva York, ansioso por conocer a José Smith. Después de un viaje de más de 300 kilómetros, Pratt llegó a la casa de Peter Whitmer, padre, donde residía José Smith en aquel entonces. Allí conoció a José y se enteró de que su hermano Parley había sido llamado por revelación para ir a los lamanitas, para proclamarles alegres nuevas de gran gozo. Orson Pratt, aún ansioso por conocer la voluntad del Señor con respecto a él, le pidió a José si él podría determinar cuál era su misión. Había una revelación para él como la había habido para su hermano. José Smith invitó a Orson Pratt y a John Whitmer a la planta de arriba, al salón donde José había terminado hacía poco la traducción del Libro de Mormón. En ese espacio más privado, José le preguntó a Pratt si estaría dispuesto a escribir la revelación a medida que él la dictaba. Por ser en aquel entonces joven y tímido, y al sentir su falta de dignidad, Pratt preguntó si John Whitmer podría actuar como escriba en lugar de él. José Smith estuvo de acuerdo, y sacó una pequeña piedra llamada piedra vidente, y poniéndola en un sombrero, comenzó a hablar. En la revelación, el Señor elogió a Pratt por su fe y lo llamó al ministerio. Bendito eres porque has creído, y más bendito eres porque te he llamado a predicar mi evangelio. Orson Pratt describió más tarde sus sentimientos al oír al Señor hablarle por medio de José. Consideré que se trataba de un llamamiento muy grande e importante, y me sentía totalmente incompetente a menos que el Señor me preparara por medio de su Espíritu. El 1 de diciembre, José Smith lo ordenó elder y Pratt inmediatamente hizo los preparativos para embarcarse. Aunque la revelación no había especificado a dónde iría, se decidió que debía predicar en Colesville, Nueva York. Pratt confiaba en esta promesa de la revelación. Alza tu voz sin cesar, porque ha hablado Dios el Señor. Profetiza, pues, y te será dado por el poder del Espíritu Santo. Más tarde, reflexionó. Pensé que, a menos que el Señor derramara su Espíritu sobre mí más plenamente de lo que hasta ese momento había recibido, nunca podría cumplir con esos deberes de manera aceptable ante su vista. Llevando consigo una carta de presentación firmada por José Smith, Pratt llegó a Colesville, donde obedientemente comenzó a abrir la boca en reuniones públicas y a enseñar las cosas de Dios según el Espíritu Santo me permitía expresarlas. La pequeña rama de la iglesia en Colesville lo recibió con calidez y regresó a Fayette más tarde ese mismo mes. Pratt confesó que, con frecuencia, sentía que temblaba y se desalentaba por temor a que nunca fuera capaz de cumplir y llevar a cabo una obra tan grandiosa. Sin embargo, la revelación le aclaró la voluntad del Señor y salió a servir como misionero y apóstol durante más de 60 años en respuesta a ese llamado. Soy llamado a ser testigo de Jesucristo.
Tengas o no un llamamiento formal como misionero, puedes ser testigo de Jesucristo en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. El elder Gary E. Stevenson enseñó que la proclamación del Evangelio se puede cumplir mediante unos principios sencillos y fáciles de entender que se nos han inculcado desde la infancia: amar, compartir e invitar. Imagine with me for a moment, standing on a Imaginemos mountain por un in momento que Galilee. nos hallamos en un monte de Galilea, presenciando la maravilla y la gloria del Salvador resucitado, que conversa con sus discípulos. Qué impresionante habría sido estar allí en persona, escuchando estas palabras que él compartió con ellos. Su mandato solemne, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Seguramente, estas palabras nos facultarían, inspirarían y conmoverían a cada uno de nosotros, como sucedió con sus apóstoles, quienes, de hecho, dedicaron el resto de su vida a hacer justo eso. Curiosamente, los apóstoles no fueron los únicos que se tomaron muy en serio las palabras de Jesús. Los miembros de la iglesia primitiva, desde el más nuevo hasta el más veterano, tomaron parte en la gran comisión del Salvador, compartiendo la buena nueva del Evangelio, tanto con conocidos como con desconocidos. La determinación de compartir su testimonio de Jesucristo ayudó al crecimiento expansivo de su iglesia, recientemente establecida. También nosotros, en calidad de discípulos de Cristo, se nos invita en la actualidad a dar oído a su comisión como si estuviéramos en aquel monte de Galilea, donde Él la declaró por primera vez. Esa comisión no empezó de nuevo en 1830, cuando José Smith apartó a su hermano Samuel como el primer misionero de la Iglesia de Jesucristo. Desde entonces, más de 1,5 millones de misioneros han recorrido el mundo, enseñando a todas las naciones y bautizando a quienes aceptan las alegres nuevas del Evangelio restaurado. Tal es nuestra doctrina y nuestro deseo más apreciado. Desde el niño más pequeño hasta el más anciano de nosotros, anhelamos el momento en que podamos dar oído al llamado del Salvador y compartir el Evangelio con las naciones del mundo. Estoy seguro de que ayer ustedes, jóvenes y jovencitas, sintieron un desafío fortalecedor y similar de nuestro profeta cuando los invitó a prepararse para el servicio misional de tiempo completo, tal y como el Salvador hizo con sus apóstoles. Así como los corredores en la línea de salida, aguardamos con ilusión la invitación oficial, completa con la firma del profeta, que indica el comienzo de la carrera. Se trata de un deseo noble e inspirador. No obstante, consideremos esta pregunta: ¿por qué no comenzamos todos ahora? Tal vez se pregunten: ¿cómo puedo ser misionero sin una placa con mi nombre? O quizá nos digamos: a los misioneros de tiempo completo se los aparta para hacer esta obra. Me gustaría ayudar, pero quizás más adelante, cuando la vida se calme un poco. Hermanos y hermanas, es mucho más sencillo que eso. Afortunadamente, se puede cumplir con la gran comisión del Salvador mediante un principio sencillos y fáciles de entender que se nos han inculcado desde la infancia: amar, compartir e invitar. Lo primero que podemos hacer es amar como Cristo amó. Nuestro corazón está apesumbrado con el padecimiento y las tensiones de seres humanos en todo el mundo en estos tiempos tumultuosos. Sin embargo, también nos puede inspirar el derramamiento de compasión y humanitarismo que han demostrado personas de todas partes en sus intentos por llegar hasta los marginados. Los que han tenido que abandonar sus hogares, se han visto separados de sus familias o han vivido otras formas de pesar y desesperanza. Recientemente, las noticias y medios de comunicación informaron de un grupo de madres en Polonia que, preocupadas por la huida de familias desesperadas, dejaron cochecitos de bebé completamente equipados y alineados en el andén de una estación, listos y aguardando a las madres refugiadas y sus hijos que pudieran necesitarlos en ese paso fronterizo apenas se bajarán del tren. Ciertamente, a nuestro Padre Celestial le complacen los actos abnegados de caridad como estos,
pues al sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplimos así la ley de Cristo. Siempre que mostramos amor cristiano por nuestro prójimo, predicamos el Evangelio, aunque no digamos una sola palabra. Amar a los demás es la manifestación elocuente del segundo gran mandamiento de amar a nuestro prójimo, pues deja entrever el proceso refinador del Santo Espíritu obrando en el interior de nuestra alma. Al tratar a los demás con amor cristiano, tal vez hagamos que quienes vean nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Lo hacemos sin esperar nada a cambio. Tenemos la esperanza, desde luego, que acepten nuestro amor, mas su modo de reaccionar escapa a nuestro control. Lo que sí controlamos es lo que hacemos y quiénes somos. Mediante nuestro amor cristiano por los demás predicamos las propiedades gloriosas y transformadoras del Evangelio de Cristo y tomamos parte de manera significativa en el cumplimiento de su gran comisión. Lo segundo que podemos hacer es compartir. Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, el hermano Wisan de Tailandia se sintió conmovido a compartir en su cuenta de una red social los sentimientos y las impresiones que tenía en cuanto a lo que estaba aprendiendo en su estudio del Libro de Mormón. En una de sus publicaciones particularmente personales compartió un relato de Amulek y Alma, dos misioneros de este libro. A su hermano, Winai, aunque era firme en sus convicciones religiosas, le conmovió su publicación y respondió con una pregunta inesperada. ¿Puedo conseguir ese libro en tailandés? Sabiamente, Wisan hizo los arreglos para que dos misioneras le entregaran un ejemplar del Libro de Mormón y empezaron a enseñar a su hermano. Wisan participó de las lecciones virtuales, en las que compartió sus sentimientos en cuanto al Libro de Mormón. Winai aprendió a orar y a estudiar con el deseo de buscar, aceptar y abrazar la verdad, y fue bautizado a los pocos meses. Wisan dijo con posterioridad: tenemos la responsabilidad de ser instrumentos en las manos de Dios, y siempre debemos estar listos para que Él pueda hacer su obra, a su manera, por medio de nosotros. El milagro se produjo en su familia, porque Wisan simplemente compartió el Evangelio de un modo normal y natural. Todos compartimos cosas con otras personas y lo hacemos a menudo. Compartimos las películas y las comidas que nos gustan, las cosas divertidas que vemos, los lugares que visitamos, el arte que apreciamos y las citas que nos inspiran. ¿Cómo podríamos agregar sencillamente a esa lista de lo que ya compartimos aquello que nos encanta del Evangelio de Jesucristo? El elder Dieter F. Uchtdorf explicó: si alguien les pregunta sobre el fin de semana, no duden en hablar sobre lo que hicieron en la iglesia. Hablen sobre los niños que se pusieron de pie frente a la congregación y cantaron con entusiasmo que están tratando de ser como Cristo. Hablen sobre el grupo de jóvenes que pasó tiempo ayudando a los residentes del hogar de ancianos a recopilar sus historias personales. Compartir no tiene nada que ver con vender el Evangelio. No tiene que escribir un sermón ni corregir las percepciones erróneas de otra persona. En lo que a la obra misional se refiere, Dios no necesita que ustedes sean los que vigilen, pero sí les pide que sean los que compartan. Al compartir con los demás las experiencias positivas que tenemos en el Evangelio, participamos en el cumplimiento de la gran comisión del Salvador. Lo tercero que podemos hacer es invitar. La hermana Mayra es una conversa reciente de Ecuador. Inmediatamente después del bautismo, su gozo por el Evangelio creció vertiginosamente. Y ella comenzó a extender invitaciones a sus amigos y seres queridos a través de sus redes sociales. Muchos familiares y amigos que vieron sus publicaciones le respondieron con preguntas. Mayra se conectaba con ellos y solía invitarlos a su casa para que se reunieran con los misioneros. Los padres de Mayra y sus hermanos, su tía, dos primos y varios amigos fueron bautizados porque ella los invitó valientemente a venir y ver, venir y servir, y venir y pertenecer. Mediante sus invitaciones normales y naturales, más de 20 personas
han aceptado su invitación a ser bautizadas y ser miembros de la Iglesia de Jesucristo. Y fue así, porque la hermana Mayra sencillamente invitó a otras personas a experimentar el gozo que ella sentía como miembro de la Iglesia. Hay centenares de invitaciones que podemos extender a los demás. Podemos invitarlos a venir y ver un servicio sacramental, una actividad de barrio o un vídeo en línea que explique el Evangelio de Jesucristo. Venir y ver puede ser una invitación a leer el libro de Mormón o a visitar un templo nuevo durante el programa de Puertas Abiertas previo a su dedicación. En ocasiones, la invitación es algo que extendemos interiormente. Una invitación a nosotros mismos a ser sensibles y ver oportunidades a nuestro alrededor en las que podemos actuar. En esta era digital, los miembros suelen compartir mensajes en las redes sociales. Hay cientos, quizá miles de cosas edificantes que podrían hallarlas dignas de compartirse. Este tipo de contenido ofrece invitaciones a venir y ver, venir y servir, y venir y pertenecer. Cuando invitamos a otras personas a aprender más acerca del Evangelio de Jesucristo, participamos en el llamado del Salvador a implicarnos en la obra de su comisión. Mis amados hermanos y hermanas, hoy hemos hablado de 3 cosas sencillas y fáciles que cualquiera puede hacer. Son cosas que ustedes pueden hacer. Tal vez ya lo estén haciendo aún sin darse cuenta de ello. Les invito a considerar maneras de amar, compartir e invitar. Conforme lo hagan, sentirán gozo al saber que están dando oído a las palabras de nuestro amado Salvador. No los estoy instando a hacer un nuevo programa. Ustedes ya conocían estos principios desde antes. No se trata de una cosa nueva e importante que la Iglesia les va a pedir que hagan. Estas 3 cosas no son más que una mera extensión de lo que ya somos como discípulos de Jesucristo. No se precisa una placa identificativa ni una carta. Tampoco se necesita un llamamiento formal. A medida que estas 3 cosas lleguen a convertirse en una parte natural de nuestro ser y de la manera en que vivimos, se convertirán en una manifestación automática y no forzada de amor genuino. Al igual que aquellos discípulos de Cristo que se congregaron para aprender de Él en Galilea hace 2000 años. También nosotros podemos aceptar el mandato del Salvador e ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Al amar, compartir e invitar, tomamos parte en esta obra grande y gloriosa que prepara la tierra para el regreso de su Mesías. Ruego que demos oído al llamado del Salvador y que nos esforcemos por involucrarnos en su gran comisión. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sección 30. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a David Whitmer, a Peter Whitmer, hijo, y a John Whitmer, en Fayette, Nueva York, en septiembre de 1830, tras la conferencia de 3 días que se realizó en Fayette, pero antes de la partida de los élderes de la Iglesia. El contenido de esta sección se publicó originalmente como 3 revelaciones. El profeta lo combinó en una sola sección para la edición de 1835 de Doctrina y Convenios. Versículos del 1 al 4. Se reprende a David Whitmer por no haber servido diligentemente. Del 5 al 8. Peter Whitmer, hijo, ha de acompañar a Oliver Cowdery en una misión a los lamanitas. Del 9 al 11. John Whitmer es llamado a predicar el Evangelio. He aquí, David, te digo que has temido al hombre, y no has confiado en que yo te fortalecería como debiste haberlo hecho, sino que tus pensamientos han estado en las cosas de la tierra más que en las que son de mí, tu Creador, y en el ministerio al cual has sido llamado, y no has prestado atención a mi espíritu, ni a los que han sido nombrados sobre ti, sino que te han persuadido aquellos a quienes no he mandado. Por tanto, quedas a solas para consultarme por ti mismo y reflexionar sobre las cosas que has recibido.
y tu hogar será la casa de tu padre hasta que te dé otros mandamientos, y te dedicarás al ministerio en la iglesia y ante el mundo, y en las regiones circunvecinas. Amén. He aquí, Peter, te digo que emprenderás tu viaje con tu hermano Oliver, porque ha llegado la hora en que me es prudente que abras tu boca para declarar mi evangelio. Por tanto, no temas, sino da oído a las palabras y al consejo que te dé tu hermano. Y padece con él en todas sus aflicciones, elevando tu corazón hacia mí continuamente en oración y fe, para la liberación de él y la tuya, porque le he dado poder para edificar mi iglesia entre los lamanitas. Y a nadie he nombrado consejero sobre él en la iglesia, concerniente a los asuntos de ella, sino a su hermano José Smith, hijo. Por tanto, presta atención a estas cosas y sé diligente en guardar mis mandamientos, y serás bendecido para vida eterna. Amén. He aquí mi siervo John. Te digo que desde ahora en adelante empezarás a proclamar mi evangelio como con la voz de trompeta. Y tu obra será donde vive tu hermano Philip Burrows, y en la región circunvecina, sí, donde quiera que te oigan, hasta que te mande ir a otra parte. Y toda tu obra será en Sión, con toda tu alma, desde ahora en adelante. Sí, siempre abrirás tu boca por mi causa, no temiendo lo que pueda hacer el hombre, porque yo estoy contigo. Amén. Sección 31. Revelación dada por medio de José Smith el profeta a Thomas B. Marsh en septiembre de 1830. La ocasión fue inmediatamente después de una conferencia de la Iglesia. Véase el encabezamiento de la sección 30. Thomas B. Marsh se había bautizado en una fecha anterior de ese mismo mes y había sido ordenado elder en la Iglesia antes de recibirse esta revelación. Versículos del 1 al 6. Thomas B. Marsh es llamado a predicar el Evangelio y se le asegura el bienestar de su familia. Del 7 al 13. Se le aconseja que sea paciente, que ore siempre y que siga lo que le indique el Consolador. Tomás, hijo mío, bendito eres por motivo de tu fe en mi obra. He aquí, te han sobrevenido muchas aflicciones a causa de tu familia. Sin embargo, te bendeciré a ti y a tu familia, sí, a tus pequeñitos. Y viene el día en que creerán y conocerán la verdad, y serán uno contigo en mi iglesia. Alza tu corazón y regocíjate, porque la hora de tu misión ha llegado. Y será desatada tu lengua y declararás buenas nuevas de gran gozo a esta generación. Declararás las cosas que han sido reveladas a mi siervo José Smith, hijo. Comenzarás desde ahora a predicar, sí, a cosechar en el campo que ya está blanco para ser quemado. Por tanto, mete tu hoz con toda tu alma, y tus pecados te son perdonados, y tus espaldas serán cargadas de gavillas, porque el obrero es digno de su salario. Por consiguiente, tu familia vivirá. He aquí, de cierto te digo, apártate de ellos por un corto tiempo solamente y declara mi palabra, y yo prepararé un lugar para ellos. Sí, abriré el corazón de los del pueblo, y te recibirán, y estableceré la iglesia por tu mano. Y los fortalecerás y prepararás para la hora en que serán congregados. Ten paciencia en las tribulaciones. No ultrajes a los que ultrajan. Gobierna tu casa con mansedumbre y sé constante. He aquí, te digo que serás cual médico para la iglesia, pero no para los del mundo, porque no te recibirán. Sigue tu camino, doquier que sea mi voluntad, y el Consolador te indicará lo que has de hacer y a dónde has de ir. Ora siempre, para que no entres en tentación y pierdas tu galardón. Sé fiel hasta el fin, y he aquí estoy contigo. Estas palabras no son de hombre ni de hombres, sino mías, sí, de Jesucristo, tu Redentor, por la voluntad del Padre. Amén. Sección 32. Revelación dada por medio de José Smith el profeta a Parley P. Pratt y a Ziba Peterson
en Manchester, Nueva York, a principios de octubre de 1830. Los élderes sintieron un profundo interés en los lamanitas, de cuyas bendiciones predichas la Iglesia se había enterado por medio del Libro de Mormón. Como consecuencia, se suplicó que el Señor indicara su voluntad en cuanto a si en esa época debían enviarse élderes a las tribus indias del oeste. Siguió entonces la revelación. Versículos del 1 al 3. Parley P. Pratt y Siba Peterson son llamados para predicar a los lamanitas y para acompañar a Oliver Cowdery y a Peter Whitmer, hijo. Versículos 4 y 5. Deben orar para entender las Escrituras. Y ahora, concerniente a mi siervo Parley P. Pratt, he aquí le digo: vivo yo, que es mi voluntad que declare mi evangelio y aprenda de mí, y sea manso y humilde de corazón. Y le he señalado que vaya con mis siervos Oliver Cowdery y Peter Whitmer, hijo, al desierto entre los lamanitas. Y también irá con ellos Siba Peterson, y yo mismo los acompañaré y estaré entre ellos, y soy su intercesor ante el Padre, y nada prevalecerá en contra de ellos. Y observarán lo que está escrito y no dirán que han recibido ninguna otra revelación, y orarán siempre para que yo lo aclare a su entendimiento. Y darán oído a estas palabras sin liviandad, y yo los bendeciré. Amén. Sección 33. Revelación dada por medio de José Smith el profeta a Ezra Thayer y a Northrop Sweet en Fayette, Nueva York, en octubre de 1830. Al presentarse esta revelación en la historia de José Smith, se afirma que el Señor siempre está dispuesto a instruir a los que diligentemente buscan con fe. Versículos del 1 al 4. Se llaman obreros para declarar el Evangelio en la hora 11. 5 y 6. La Iglesia está establecida y los escogidos han de ser recogidos. Del 7 al 10. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Del 11 al 15. La Iglesia está edificada sobre la roca del Evangelio. Del 16 al 18. Preparaos para la venida del esposo. He aquí, os digo, mis siervos Ezra y Northrop: destapad vuestros oídos y escuchad la voz del Señor vuestro Dios, cuya palabra es viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque de cierto os digo que sois llamados a alzar vuestras voces como con el son de trompeta, para declarar mi evangelio a una generación corrupta y perversa. Porque he aquí, el campo blanco está ya para la siega, y es la hora 11, y la última vez que llamaré obreros a mi viña. Y se ha corrompido mi viña por completo, y no hay quien haga lo bueno salvo unos pocos. Y éstos yerran en muchos casos a causa de las supercherías sacerdotales, porque todos tienen mentes corruptas. Y de cierto os digo, que he establecido esta iglesia y la he llamado del desierto. Y así reuniré a mis escogidos de los 4 extremos de la tierra, sí, a cuantos crean en mí y escuchen mi voz. Sí, de cierto os digo que el campo blanco está ya para la siega. Por tanto, meted vuestras hoces y cosechad con todo vuestro poder, mente y fuerza. Abrid vuestra boca y será llena, y seréis como Nefi el de antaño, que salió de Jerusalén al desierto. Sí, abrid vuestra boca sin cesar, y vuestras espaldas serán cargadas de gavillas, porque he aquí, estoy con vosotros. Sí, abrid vuestra boca y será llena, y decid: arrepentíos, y preparad la vía del Señor, y enderezad sus sendas, porque el reino de los cielos está cerca. Sí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para la remisión de sus pecados. Sí, bautizaos en el agua, y entonces vendrá el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. He aquí, de cierto os digo, este es mi evangelio.
y recordad que deberán tener fe en mí, o de ninguna manera podrán salvarse. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, sobre esta roca estáis edificados. Y si perseveráis, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Y recordaréis los reglamentos y los convenios de la iglesia para observarlos. Y por la imposición de manos confirmaréis en mi iglesia a quienes tengan fe, y yo les conferiré el don del Espíritu Santo. Y el libro de Mormón y las santas escrituras de mí proceden para vuestra instrucción. Y el poder de mi Espíritu vivifica todas las cosas. Por lo tanto, sed fieles, orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas, y una provisión de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del esposo. Porque he aquí, de cierto os digo que yo vengo pronto. Así sea. Amén. Sección 34. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a Orson Pratt en Fayette, Nueva York, el 4 de noviembre de 1830. El hermano Pratt tenía 19 años de edad en aquel tiempo. Se había convertido y bautizado 6 semanas antes, cuando oyó por primera vez la predicación del Evangelio restaurado de labios de su hermano mayor, Parley P. Pratt. Esta revelación se recibió en el hogar de Peter Whitmer, padre. Versículos del 1 al 4. Los fieles llegan a ser hijos de Dios por medio de la expiación. Del 5 al 9. La predicación del Evangelio prepara el camino para la segunda venida. Del 10 al 12. La profecía viene por el poder del Espíritu Santo. Orson, hijo mío, escucha, oye y ve lo que te diré yo. Dios el Señor, Jesucristo tu Redentor. La luz y la vida del mundo, una luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden. El que de tal manera amó al mundo que dio su propia vida, para que cuantos crean lleguen a ser hijos de Dios. Por tanto, eres mi hijo, y bendito eres porque has creído, y más bendito eres porque te he llamado a predicar mi evangelio, a alzar tu voz como con voz de trompeta larga y fuertemente, y a proclamar el arrepentimiento a una corrupta y perversa generación, preparando la vía del Señor para su segunda venida. Porque he aquí, de cierto te digo, que está próxima la hora en que vendré en una nube con poder y gran gloria. Y será un día grande al tiempo de mi venida, porque todas las naciones temblarán. Pero antes que venga ese día grande, el sol se obscurecerá, y la luna se tornará en sangre, y las estrellas se negarán a brillar. Y algunas caerán, y grandes destrucciones esperan a los malvados. Por tanto, alza tu voz sin cesar, porque ha hablado Dios el Señor. Profetiza, pues, y te será dado por el poder del Espíritu Santo. Y si eres fiel, he aquí, yo estoy contigo hasta que venga. Y de cierto te digo, vengo pronto. Soy tu Señor y Redentor. Así sea. Amén. Sección 35. Revelación dada a José Smith el profeta y a Sidney Rigdon en Fayette, Nueva York, o cerca de allí, el 7 de diciembre de 1830. En esos días el profeta se ocupaba casi a diario en hacer una traducción de la Biblia. Se comenzó la traducción en junio de 1830, y tanto Oliver Cowdery como John Whitmer habían servido de escribientes. En vista de que para esa fecha habían sido llamados a otros deberes, se llamó a Sidney Rigdon por nombramiento divino para que le sirviera de escribiente al profeta en esta obra. Véase el versículo 20. Como prefacio al registro de esta revelación, en la historia de José Smith se indica: en diciembre vino Sidney Rigdon de Ohio para consultar al Señor, y con él vino Edward Partridge. Poco después de la llegada de estos dos hermanos, así habló el Señor. Versículos 1 y 2.
El modo cómo pueden los hombres llegar a ser los hijos de Dios. Del 3 al 7. Sidney Rigdon es llamado para bautizar y conferir el Espíritu Santo. Del 8 al 12. Las señales y los milagros se efectúan por la fe. Del 13 al 16. Los siervos del Señor trillarán a las naciones por el poder del Espíritu. Del 17 al 19. José Smith posee las llaves de los misterios. 20 y 21. Los elegidos soportarán el día de la venida del Señor. Del 22 al 27. Israel será salvo. Escuchad la voz del Señor vuestro Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, cuya vía es un giro eterno, el mismo hoy que ayer y para siempre. Soy Jesucristo, el Hijo de Dios, que fui crucificado por los pecados del mundo, sí, por cuantos crean en mi nombre, a fin de que lleguen a ser hijos de Dios, uno en mí, como yo soy uno en el Padre. Como el Padre es uno en mí, para que seamos uno. He aquí, de cierto le digo a mi siervo Sidney, he puesto mis ojos en ti y en tus obras, he oído tus oraciones y te he preparado para una obra mayor. Bendito eres, porque harás grandes cosas. He aquí, fuiste enviado como lo fue Juan, a fin de preparar la vía delante de mí y delante de Elías el profeta, que había de venir y no lo supiste. Bautizaste en el agua para arrepentimiento, pero no recibieron el Espíritu Santo. Pero ahora te doy el mandamiento de bautizar en agua y recibirán el Espíritu Santo por la imposición de manos, como lo hacían los antiguos apóstoles. Y acontecerá que se efectuará una obra grande en la tierra entre los gentiles, porque se manifestarán su insensatez y sus abominaciones ante los ojos de toda la gente, porque yo soy Dios, y mi brazo no se ha acortado, y mostraré milagros, señales y maravillas a todos los que crean en mi nombre. Y quienes pidan con fe en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, harán que los ciegos reciban la vista, que los sordos oigan, los mudos hablen, y los cojos anden. Y pronto viene la hora en que se mostrarán en grandes cosas a los hijos de los hombres. Mas sin fe no se manifestará cosa alguna, sino desolaciones sobre Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de sus fornicaciones. Y no hay quien haga lo bueno salvo aquellos que están dispuestos a recibir la plenitud de mi evangelio, que he enviado a esta generación. Por tanto, llamo a lo débil del mundo, a aquellos que son indoctos y despreciados, para trillar a las naciones por el poder de mi espíritu. Y su brazo será mi brazo, y yo seré su escudo y su broquel, y ceñiré sus lomos y lucharán por mí varonilmente, y sus enemigos estarán debajo de sus pies, y dejaré caer la espada en su defensa, y por el fuego de mi indignación los preservaré. Y se predicará el evangelio a los pobres y a los mansos, y estarán esperando la hora de mi venida, porque ya está próxima. Y aprenderán la parábola de la higuera, porque ahora mismo el verano se aproxima. Y he enviado la plenitud de mi evangelio por conducto de mi siervo José, y en debilidad lo he bendecido. Y le he dado las llaves del ministerio de aquellas cosas que han sido selladas, sí, cosas que han existido desde la fundación del mundo, y las que vendrán desde ahora hasta el tiempo de mi venida, si persevera en mí, y si no, yo pondré a otro en su lugar. Por tanto, vela por él para que su fe no falte, y se concederá por el Consolador, el Espíritu Santo, que sabe todas las cosas. Y un mandamiento te doy, que escribas por él, y se darán las Escrituras tal como se hallan en mi propio seno, para la salvación de mis escogidos, porque oirán mi voz y me verán, y no estarán dormidos, y soportarán el día de mi venida, porque serán purificados tal como yo soy puro. Y ahora te digo, permanece con él, y él viajará contigo. No lo abandones, y de seguro acontecerán estas cosas. Y cuando no estés escribiendo, he aquí,
a él se le concederá profetizar, y tú predicarás mi evangelio y citarás a los santos profetas, para comprobar las palabras de él, según le sean dadas. Guardad todos los mandamientos y convenios que os ligan, y haré estremecer los cielos para vuestro beneficio. Y Satanás temblará, y Sión se regocijará sobre los collados y florecerá. E Israel será salvo en mi propio y debido tiempo, y será conducido por las llaves que he dado, para nunca más ser confundido. Alzad vuestros corazones y regocijaos. Vuestra redención se aproxima. No temáis, pequeña Grey. El reino es vuestro hasta que yo venga. He aquí, vengo pronto. Así sea. Amén. Sección 36. Revelación dada por medio de José Smith el profeta a Edward Partridge, cerca de Fayette, Nueva York, el 9 de diciembre de 1830. Véase el encabezamiento de la sección 35. En la historia de José Smith se indica que Edward Partridge era un modelo de piedad y uno de los grandes hombres del Señor. Versículos del 1 al 3. El Señor pone su mano sobre Edward Partridge por conducto de las manos de Sidney Rigdon. Del 4 al 8. Todo hombre que recibe el Evangelio y el sacerdocio es llamado a salir a predicar. Así dice el Señor Dios, el fuerte de Israel. He aquí, te digo, mi siervo Edward, bendito eres, y te son perdonados tus pecados, y eres llamado a predicar mi evangelio como con voz de trompeta. Y pondré sobre ti mi mano por conducto de las de mi siervo Sidney Rigdon, y recibirás mi espíritu, el Espíritu Santo, sí, el Consolador, que te enseñará las cosas apacibles del reino. Y lo declararás en voz alta, diciendo, Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y ahora te doy este llamamiento y mandamiento concerniente a todos los hombres, que cuantos vengan ante mis siervos Sidney Rigdon y José Smith, hijo, y acepten este llamamiento y mandamiento, serán ordenados y enviados a predicar el Evangelio sempiterno entre las naciones, para proclamar el arrepentimiento diciendo, Salvaos de esta generación perversa, y salid del fuego, aborreciendo aún hasta las ropas contaminadas con la carne. Y se dará este mandamiento a los élderes de mi iglesia, para que todo hombre que lo acepte con sencillez de corazón sea ordenado y enviado tal como lo he hablado. Soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tanto, ciñe tus lomos, y vendré súbitamente a mi templo. Así sea. Amén.